Un policía fue abatido dentro de una iglesia. Una mujer también habría muerto junto con él. Es decir, ahora cualquier medida que el gobierno nacional, a través del primer mandatario, está implementando es permitir el porte de armas para que diga que uno se pueda de alguna manera defender del ataque de los delincuentes. En medio de todo esto vemos cómo desde las redes sociales se comienza a compartir el trabajo de uno de los presidentes centroamericanos que más prensa tiene. Nos referimos a Nayib Bukele, este presidente que habla de que él no le da derechos a los delincuentes, que él está en pos de los derechos de los ciudadanos, de las personas buenas, de los que trabajan, de los que son honestos. Y ese mismo modelo, mucha gente dice, ¿por qué no se lo hace aquí? ¿Por qué en Ecuador no se le da derecho de vivir a los buenos ciudadanos y a los malos, a los delincuentes, a los criminales, tratarlos de la misma manera, con esa mano dura con la cual está trabajando este presidente centroamericano? ¿Qué tan bueno es este modelo Bukele que quieren traer al Ecuador? Para hablar justamente sobre este importantísimo tema, ya nos estamos conectando con el doctor Ludwig Álvarez. Él es un experto en temas jurídicos, en temas penales, y justamente vamos a tratar esta problemática que mucha gente le está pidiendo al presidente de la República. Señor Lazo, sea usted como un nuevo Nayib Bukele aquí en Sudamérica. Ludwig, buenos días. Bienvenido a Bahía TV. Señor licenciado Pedro Santos, qué gusto saludarlo. Un fuerte abrazo a toda la colectividad de la provincia de Manabí, el Ecuador y el mundo entero. Muchísimas gracias, Ludwig. Mucha gente está pidiendo a gritos que se acabe el problema de la inseguridad. Le están pidiendo a gritos al presidente de la República, Guillermo Lasso, que acabe con esta lacra que está acabando con la vida de gente inocente, gente que no tiene nada que ver con sicariatos, que no tiene nada que ver con tráfico de drogas. Se está muriendo. Negocios que están cerrando sus puertas porque les están pidiendo vacunas, les están pidiendo plata y ya tienen miedo simplemente a abrir las puertas. Prefieren dejarlo todo, irse a otras ciudades, ponerse a buen recaudo. La gente dice que por qué no se hace el modelo Bukele. Bukele le quita los derechos a los presos, le quita derechos a los criminales y está devolviendo esos derechos a la ciudadanía, a la gente que trabaja, a la gente de bien. Está haciendo algo notable este presidente Bukele, que todo el mundo quiere que se haga esto también en nuestro país. La pregunta es extremadamente pertinente y efectivamente, señor licenciado Santos, todos estamos hablando acerca de lo que está sucediendo en El Salvador y vemos con gran agrado cómo, por ejemplo, la tasa de asesinatos que en el 2015 llegó a 100 por cada 100,000 habitantes, al 2023 estamos hablando de apenas 7.75 personas que han sido privadas de la vida frente a 100,000. Entonces, es una reducción asombrosa. Sin embargo, el índice de criminalidad en El Salvador, desde luego que no ha disminuido, sino que sigue siendo El Salvador uno de los países más peligrosos, no solamente de Centroamérica, sino del mundo. Este famoso modelo bukeliano lo que ha hecho es segregar a la población. Si tú tienes tatuada la cara, si tú tienes tatuada el cuerpo, automáticamente te conviertes en un delincuente. Y nos trae a colación lo que nosotros los abogados estudiamos en nuestra formación, pesados más que los demás. En otras palabras, es una persona extremadamente fea, automáticamente es delincuente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues todos los feos seríamos delincuentes y sabemos que eso no es así, ¿no es cierto? Como tampoco toda la gente agraciada tampoco necesariamente es hombres y mujeres de bien. ¿Qué es lo que hace este modelo bukeliano? Genera esta segregación, este trato discriminatorio. El problema radica precisamente en eso, porque per se que una persona pueda tener lentes, sombrero, mancuernas, reloj, etcétera, es un delincuente. Eso no es así, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el modelo bukeliano? Lo que ha hecho es a todas estas personas conviertes en un delincuente y nos trae a colación lo que nosotros los abogados estudiamos en nuestra formación como aquella famosa teoría lombrosiana. Lombroso decía que cuando un individuo tiene cejas pronunciadas, tiene los pómulos externamente visualizados más que los demás, en otras palabras, es una persona extremadamente fea,
automáticamente es delincuente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues todos los feos seríamos delincuentes y sabemos que eso no es así, ¿no es cierto? Como tampoco toda la gente agraciada tampoco necesariamente es hombres y mujeres de bien. ¿Qué es lo que hace este modelo bukeliano? Genera esta segregación, este trato discriminatorio. El problema radica precisamente en eso, porque per se que una persona pueda tener lentes, sombrero, mancuernas, reloj, etcétera, es un delincuente. Eso no es así, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el modelo bukeliano? Lo que ha hecho es, a todas estas personas que se los conocía como maras, que dicho sea de paso, el marismo generó una gran ola de incertidumbre en décadas allá en El Salvador, sucede que ahora han sido prácticamente la gran mayoría apresados. Se generó un gran centro penitenciario para 40,000 personas privadas de la libertad, para 40,000 reclusos, y se hizo el primer traslado de los 2,000. Y eso nos retrotrae a la experiencia ecuatoriana. ¿Ecuador qué hizo? Construyó precisamente, señor licenciado Santos, un centro de privación de libertad que era el sustituto del penal García Moreno de Quito. Y lo trajo a un cantón poblado también. Entonces, ¿qué sucede? Es importante conocer esto. En este centro de pena privativa de libertad, por un lado atraviesa una Panamericana y por el otro lado otra Panamericana. Usted está a 7 minutos de la terminal terrestre, a 7 minutos de una terminal aérea. Usted está a 7 minutos de un centro poblado, a 3 minutos de otro centro poblado. Eso es completamente absurdo, porque si usted pretende aislar a estas personas que han afectado a la sociedad, a los bienes jurídicos debidamente tutelados por aquella, ¿qué debería hacer? Debería tomarlos y debería ponerlos en lugares completamente remotos que no tengan accesibilidad a la sociedad, para cuando intenten escaparse, obviamente no lo logren. Primera falla. Entonces, ¿qué nos dice el modelo bukeliano? Vamos a poner a todos los reos en este punto, pero esos reos, ¿todos son delincuentes? La respuesta indefectiblemente va a ser que no. Por otra parte, ojo, no, bajo ningún punto de vista podemos defender a los delincuentes. No se puede pensar aquello, ni concebir mucho menos esta circunstancia. Sin embargo, desde otro lado, vemos cómo en las cárceles se están matando a las personas y se están convirtiendo en verdaderos polvorines las cárceles bukelianas. ¿Ese método es adecuado? La respuesta viene dada por lo siguiente. Personas privadas de la libertad para 40,000 reclusos y se hizo el primer traslado de los 2,000. Y eso nos retrotrae a la experiencia ecuatoriana. ¿Ecuador qué hizo? Construyó precisamente, señor licenciado Santos, un centro de privación de libertad que era el sustituto del penal García Moreno de Quito. Y lo trajo a un cantón poblado también. Entonces, ¿qué sucede? Es importante conocer esto. En este centro de pena privativa de libertad, por un lado atraviesa una Panamericana y por el otro lado otra Panamericana. Usted está a 7 minutos de la terminal terrestre, a 7 minutos de una terminal aérea. Usted está a 7 minutos de un centro poblado, a 3 minutos de otro centro poblado. Eso es completamente absurdo, porque si usted pretende aislar a estas personas que han afectado a la sociedad, a los bienes jurídicos debidamente tutelados por aquella, ¿qué debería hacer? Debería tomarlos y debería ponerlos en lugares completamente remotos que no tengan accesibilidad a la sociedad, para cuando intenten escaparse, obviamente no lo logren. Primera falla. Entonces, ¿qué nos dice el modelo bukeliano? Vamos a poner a todos los reos en este punto, pero esos reos, ¿todos son delincuentes? La respuesta indefectiblemente va a ser que no. Por otra parte, ojo, no, bajo ningún punto de vista podemos defender a los delincuentes. No se puede pensar aquello, ni concebir mucho menos esta circunstancia. Sin embargo, desde otro lado, vemos cómo en las cárceles se están matando a las personas y se están convirtiendo en verdaderos polvorines las cárceles bukelianas. ¿Ese método es adecuado? La respuesta viene dada por lo siguiente. Siembre usted vientos hoy y mañana cosechará, señor licenciado Santos, tempestades. ¿Qué es lo que hizo el Correato? Se generaron aparentemente conciliaciones con los grupos de pandillaje ecuatoriano. Hablamos de los Latin King, entre otros. ¿Qué sucedía? El presidente, el ministro del Interior, se tomaban fotos, todos sonrientes. Inclusive tenemos una conversión interesante, uno de aquellos se volvió asambleísta, entonces es algo positivo. Lo negativo es que ellos tomaron demasiado poder y ahora nos enfrentamos a una guerra
ya no solamente de pandillas, sino una guerra de crimen organizado, donde tenemos lobos, choneros, lagarteros, los lagartos, tenemos los Tijuana Nueva Generation, ahora tenemos el famoso tren de Aragua que se ha instalado en Ecuador, tenemos la mafia albanesa, la mafia china, la mafia rusa, la mafia mexicana, todos. Y la pregunta es, ¿por qué todos al Ecuador? El Ecuador con 262.760 kilómetros cuadrados de extensión, con un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares, con una inflación que posiblemente descolle para el siguiente año en 2 dígitos, teniendo un alto endeudamiento con un servicio de la deuda externa del orden de casi 15.000 millones de dólares, con un PGE, con un presupuesto general del Estado, que no cubre adecuadamente los servicios de asistencia social, no cubre educación, no cubre salud, tenemos problemas con medicinas en los hospitales. Señor licenciado Santos, entiende acerca de lo que es la certidumbre jurídica, no hace eco de lo que establece el artículo 82 de la ley de la Constitución, cuando refiere que debemos tener normas claras, previas, oportunas, públicas y autorizadas y aplicadas por las autoridades competentes. Entonces, la génesis del por qué todos estos grupos delincuenciales llegan a Ecuador es y nace desde 1981, cuando el presidente de ese entonces, recordemos nosotros un poco la historia, cuando tenemos como presidente a quién, a Osvaldo Hurtado, de la democracia popular, de extrema derecha, procede a la sucretización. Usted debe haber estado en pañales seguramente, señor licenciado Santos, porque es muy jovencito. Somos muy jóvenes. Entonces, ¿qué sucedía en ese entonces? Fíjese, toman las deudas del empresariado grande, y como empezaba el Ecuador a tener problemas por efecto del petróleo, ya no estábamos según petrolero de las dictaduras militares, automáticamente le dicen, no te preocupes, Juan Constantinopla, tú tienes una gran empresa, tú tienes tus 1,000 trabajadores, tus 100 trabajadores, pierde cuidado, no pasa nada. Yo como Estado ecuatoriano absorbo esas deudas en dólares y tú tranquilamente las pagas en sucres. Esa famosa sucretización que se produjo en 1981 con 1.300 millones de dólares, que si nosotros dimensionamos más o menos era el 10% del PIB en ese entonces, sucede que automáticamente generó la pauperización de toda la población, el empobrecimiento de las clases sociales populares y consecuentemente generó una gran expansión para aquellas personas que tenían efectivamente mucho dinero y que después lo tuvieron más. Después vino... Palabras coloquiales, Ludwig, eso significa que la plata o las deudas de los ricos de nuestro país se la pagó con la plata de los pobres del Ecuador. Es decir, fuimos nosotros los de la clase media y baja los que pagamos con nuestros impuestos las deudas de los que tenían más dinero aquí en el país. Nosotros lo sacamos de apuro. Y bueno, fuera solo con los impuestos. Pagamos es efectivamente con todo lo que nosotros teníamos o nuestros padres y abuelos tenían. Después, bueno, llegó León Febres Cordero, hizo algo parecido, nuevamente apoyó en este caso a los sectores más poderosos. 20 años más o menos han pasado y nos posicionamos en marzo de 1999, después tenemos el 9 de enero del año 2000 y automáticamente se genera la dolarización. En el primer intentón, que no fue solamente intento, sino que ya se cristalizó la pauperización del pueblo ecuatoriano y, ojo, tuvimos nosotros un gran decremento de la capacidad adquisitiva de la población. Ahí, ¿dónde estaba el señor don Guillermo Lasso Mendoza? Ojo, Democracia Popular, Julio César Trujillo, Osvaldo Hurtado, Alexandra Bell. Después tuvimos, y se escogió, el mismo pueblo escoge a Maguad como presidente, uno de los peores presidentes del Ecuador. ¿Qué sucede con Maguad? Decreta la dolarización, tenemos una paridad cambiaria de $1 por 25.000 unidades monetarias domésticas, 25.000 sucres, y se procede nuevamente a tener otra pauperización, esta vez ya no sucretización, sino llamada dolarización, en la que todas aquellas personas que tenían grandes niveles de inventarios en sus industrias, indiscutiblemente ganaron. ¿Por qué? Porque compraron la materia prima en sucres, transformaron e hicieron y se estoquearon porque ya sabían lo que venía y después, ulteriormente, ¿qué es lo que sucedió? Simple, sencillamente, eso ya no se lo vendía en sucres, sino se lo vendía en dólares. ¿Quiénes fueron los ganadores? Las clases, en este caso, poderosas. Segunda, y esto más o menos funciona así, como cuando una persona tiene una determinada manutención
Entonces, cada mes le llega su mensual, dice, ¿sabes qué? Dame el mensual ahora. Prácticamente a los 20 años, ahora en el año 2023, tenemos una nueva circunstancia de esta naturaleza. Ojo, ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer? Generar, en este caso, la quiebra del Banco de Banecuador, la quiebra del Banco del Pacífico para poder generar mayor socialización de las pérdidas privadas y, desde luego, lograr que toda la población pague. Pero esto, ¿qué ha sucedido? Esto no ha hecho otra cosa, sino que con la dolarización en el Ecuador sea extremadamente atrayente para todos aquellos delincuentes de cuello blanco que en toda Latinoamérica han realizado actividades de peculado, cohecho, concursión, enriquecimiento ilícito privado y público. Entonces, todos esos capitales se han venido a domiciliar, ¿dónde? En el Ecuador. Y como no tienen cómo sacar esos dineros de economías subterráneas, porque traen vehículos que pasan por las fronteras, que vienen en los grandes transatlánticos, taconados con dinero en su chasis, señor licenciado Pedro Santos. Hay muchísimo dinero oculto en el Ecuador, por eso es que la inflación cada vez sube y sube. Entonces, ¿qué sucede? Si tiene dólares, ¿dónde es el único lugar de Sudamérica que usted puede con esos dólares generar y pagar un comercio libre? Entonces lo hace exclusivamente en Ecuador, pues. Por eso es que Ecuador se convierte en un país tan importante, tan interesante, pasando, ojo, de lo que era un país de tránsito por los años 70, por los años 80, a convertirse ya en un país neurálgico para el narcolavado, para el narcotráfico, para la trata de blancas, para el tráfico de armas, etcétera. Entonces, la génesis no solamente es que nosotros tuvimos la exasperación con Correa, con Moreno y ahora con Lazo. Ulteriormente vemos que inclusive están las iglesias, están asesinando. Eso no se había dado antes. ¿Y es producto de qué? De la dolarización, señor licenciado Pedro Santos. Y cuando todos decían, es que con dolarización estamos mejor, lo que hizo la dolarización, este sistema monetario, no fue otra cosa sino atraer a estos grandes cárteles que no hacen otra cosa sino asustar a toda la población. Ya entendemos por qué la migración masiva de Venezuela, la primera oleada de venezolanos que salieron para toda Latinoamérica, que salieron venezolanos con muchos recursos, ¿qué es lo que sucedía? Venían huyendo del famoso Tren de Aragua. Y ese Tren de Aragua se ha posicionado en Chile, se ha posicionado en Colombia, se ha posicionado en Perú, se ha posicionado en Ecuador. Y ellos que hacían en primera instancia las extorsiones, los secuestros en Venezuela, hoy por hoy se han internacionalizado. Y esta transnacionalización de estos brazos delincuenciales armados ha venido dado producto, señor licenciado Pedro Santos, de los famosos establecimientos por parte del anterior presidente venezolano, que hoy en paz descansa, el señor Chávez, y que genera, para evitar un golpe de Estado, iba formando, entre comillas, lo que nosotros conocemos como las famosas guerrillas urbanas para defender su puesto de poder. Ellos, armados, ahora se encuentran aterrorizando no solamente Ecuador, sino a toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que debemos hacer? Señor presidente Lazo, o el que venga, tiene que expulsar de forma inmediata a todo extranjero en condición de irregular. Y eso es fundamental. Ludwig, pero ya en términos prácticos, es decir, no solamente los extranjeros que están en malos pasos son los que han venido a traer violencia aquí al país. Aquí también los delincuentes son del Ecuador, son hechos aquí en casita, como dicen, en nuestros propios territorios, desde los pueblos más pequeños. No es pertinente entonces abocarnos a este modo Bukele, que para muchos puede estar violando los derechos, pero finalmente dice, violado los derechos de lo que son los criminales. Es decir, no cuenta mejor que se violen los derechos de los criminales y por lo menos los derechos de los que sí trabajan, de los que sí son honestos, eso sí se respeten, que se proteja la vida de los que sí están haciendo el bien en el país. No se debe, señor licenciado Santos, generar, ¿qué cosa? Una categorización penosa acerca de lo que comporta que una persona u otra persona pertenezca a determinado círculo o condición social, porque si es que usted hace eso, si es que usted coge y a toda aquella persona que tiene tatuajes automáticamente le priva de libertad, ¿qué estamos nosotros diciendo? Ludwig, pero no estamos diciendo que se estigmatice a alguien por el color de su piel, por el tatuaje, sino por los crímenes que haya cometido. A ver, a usted es criminal, usted perdió los derechos, usted ya no va a tener los mismos derechos del ciudadano que no le roba, que no le mata, que no hace nada en la sociedad. A eso se está refiriendo, decir que a esta gente no se le dé los mismos derechos.
Mira lo que pasó este fin de semana. 3 policías, un tipo con un cuchillo, y le tenían miedo de dispararle. Para remate, cuando uno de ellos se atreve a dispararle al tipo que le estaba amenazando con el cuchillo, termina disparándole en la pierna a su compañero. Es decir, a ese punto ha llegado la Policía Nacional, que ellos armados con pistolas le tienen miedo a un tipo que probablemente estaba bajo el efecto de las drogas y que los amenazaba con un cuchillo. A ese punto está que la propia Policía Nacional le tiene miedo a los delincuentes porque van a terminar en la cárcel y el delincuente en la calle. Mire usted lo que acaba de manifestar. Así es. Y, ojo, acá necesitamos yo soy enemigo de las reformas, enemigo completamente. Para que estos individuos, para que los delincuentes, para que las lacras sociales no vuelvan a afectar en este caso, los bienes jurídicos de un país, ¿qué se tiene que hacer? Reformar el Código Orgánico Integral Penal y eliminar estas famosas prebendas, de la que, entre otras cosas, se hizo, por ejemplo, beneficiario Jorge Glass, se hizo beneficiario Salcedo, se hicieron beneficiarios los máximos dirigentes o cabecillas de determinadas bandas delincuenciales. Usted cumple, Juan Constantinopla cumple el 60% de la pena, entonces vamos a acceder a un régimen semiabierto y puede salir cualquier momento tranquilamente y necesita presentarse periódicamente ante la autoridad, punto. Ese tipo de circunstancias deben ser excluidas del concierto nacional. Un delincuente que ingresa a robar a mano armada, que genera y procede a maniatar a sus víctimas, tiene que tener 5 años de pena privativa de libertad y no salir antes de que cumpla los 5 años. Así de simple. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, mire usted, y topó un punto neurálgico. Esta persona, aparentemente, yo creería que tenía 2 armas blancas, 2 cuchillos uno en cada una de sus manos. La norma dice, los protocolos le señalan que si tienes una agresión inminente, tienes un riesgo vivencial en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Disparar a los pies, señores policías. Pero disparar a los pies del delincuente, pues no del otro policía. Mire usted, la falta de preparación, eso sucede por las políticas en la que dice, a ver, tenemos 6 meses antes preparábamos en 2 años a los policías. No, ahora en 6 meses cojamos y botamos a los guambras a la calle. No, pues, absurdo. Estos son los resultados por la falta de impreparación. Y cuando usted pretende prepararle, mire, el Consejo Nacional de la Judicatura, yo les he dicho, les capacito gratis. ¿Saben lo que me dijeron en el año 1998? Señor, nosotros no necesitamos capacitación de nadie, somos demasiado capaces. Fíjese usted, Policía Nacional, cuando se les va a capacitar, ¿sabe lo que dicen? Bueno, pero no prestan los medios y dándoles gratis. Mire usted eso. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Los resultados son perniciosos para toda la población. Hoy por hoy tengo que decirle, mi madre fue servidora policial por allá por los años 70. Hoy por hoy yo tengo que decir qué cosa, que me da vergüenza tener la Policía Nacional de Ecuador que hoy por hoy tenemos. ¿Por qué? Por la falta de capacitación. Hay que apoyar a los señores policías, pero no puede ser posible que tengamos cada vez y cuando. Esa no fue la última vez, señor licenciado Santos. Acuérdese usted en Ibarra, cuando estaba un individuo extranjero y esta persona tenía secuestrada, maniatada y amenazada con un cuchillo a una dama que estaba en estado de gestación. ¿Qué hizo? Prácticamente todo el regimiento ibarreño de policía se encontraba ahí viendo cómo le asesina a la pobre mujer. Fíjese, ¿qué es lo que mandan los protocolos? Ante inminente agresión, obviamente tienes que disparar, pues. Eso está bien para usted o para mí, disculpe, desde luego, yo consideraría que usted y yo no somos preparados en artes marciales, en Krav Maga, en Jiu-Jitsu, ni nada de eso. Nosotros somos siempre ciudadanos que con nuestro intelecto nos defendemos. Pero para nosotros estaría bien este tipo de equivocaciones, no para un policía. Se acerca el delincuente, ¿qué tiene que hacer el señor policía, el señor servidor policial? Inmediatamente disparar, ni siquiera a los pies, ya a la humanidad, en este caso del agresor. Entonces, volviendo a lo que nos comporta, no es que se respetan los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la sociedad civil de bien, bajo ningún punto de vista. Existen derechos humanos que cuando el delincuente ha transgredido la barrera del respetar el derecho ajeno, tiene que ser coartado efectivamente sus derechos. ¿Y cómo se hace
proceso por parte del Estado, de cualquier Estado, indiscutiblemente se restringe el derecho a la libertad. Pero no porque el delincuente es o tiene dicha calidad, va a irse a un centro de privación de libertad y va a ser violado, va a ser cercenado, va a ser mutilado, porque mire usted lo que pasó en un caso de una dama de apenas 20 años de edad, cuando le violaron unos delincuentes y cuando le violaron y le asesinaron y les tomaron presos, y uno de estos jóvenes, que supuestamente sería el inocente, ¿qué sucedió? En Cotopaxi, ¿qué sucedió en la cárcel? Fue violado con un palo de escoba. Eso no está bien. ¿Qué es la solución, señor licenciado Pedro Santos? Generar en Ecuador, a través de convenios internacionales decentes, no como los que hizo Coca-Cola Sinclair, que no sirve para nada y fue una gastadera de dinero, sino que construyase por parte del Estado ecuatoriano megacomplejos industriales en las fronteras, donde la mano de obra, ¿cuál va a ser? Las personas privadas de la libertad, pues. Y ellos van a tener trabajo de 12 horas diarias, de lunes a sábado, y tienen derecho por su trabajo, desde luego, a una remuneración mensual unificada del trabajador privado en general, a horas extraordinarias, a horas suplementarias, más o menos se les liquida con alrededor de $1,200 o 1,400 de esos mensuales. De esos valores, fíjese usted, paga su techo, paga su alimentación, paga en definitiva su manutención al Estado ecuatoriano, por decirle algo, unos $100. Otro tanto lo da ¿a quién? A su familia que está afuera. No puede ser que el modelo bukeliano nos diga, mira, tu manutención te cuesta $250 en la cárcel porque tú tienes un hijo que es delincuente, tú tienes una nuera que es delincuente, tú tienes un cuñado que es delincuente, entonces págame tú. Y si tú no me pagas, yo te sigo contigo y te quito la casa. Eso es un absurdo, pues. Eso es irracional, eso es ilógico, es intrascendental. Entonces, ¿qué sucede? El delincuente, aquella persona que afectó los bienes jurídicos debidamente tutelados por el Estado, esa persona debe pagar su manutención, debe pagar su vivienda me refiero al techo. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo el Ecuador y haciéndose este país proveedor de chips y de componentes tecnológicos de última generación, para lo cual deberíamos trabajar directamente en un joint venture estratégico interestatal, por ejemplo, y hablarlo directamente con Taiwán. ¿Qué es lo que sucede? Fíjese, nosotros avanzaríamos hacia un punto importante. El delincuente, aquella persona que violó, que asesinó, que mató, que está purgando 35 años, 26 años, la persona que sale con 20 años de pena privativa de libertad, ¿qué sucede? Es evacuado a la sociedad, pero con no menos de $250,000. Y hasta eso más con conocimientos, y hasta eso más enseñado a trabajar con la costumbre del trabajo. ¿Qué va a hacer Juan Constantinopla con $250,000, con $250,000 en su cuenta de banco y sabiendo trabajar? Va a generar empleo, va a generar trabajo. Eso es una reforma estructural dentro del orden penitenciario. Pero ahora, ¿sabe quién tiene la culpa de que los presos vuelvan a delinquir? El mismo Estado ecuatoriano, nosotros como sociedad. ¿Sabe por qué? Los cogemos, los recluimos, los dejamos ahí botados, y ellos ¿qué hacen en todas sus horas? Es ocio. Vaya, le invito a que visite las cárceles. Tienen canchas, están jugando, están ahí haciendo una serie de cosas. Viva la vaguería, y la vaguería es la madre de todos los vicios. Nuestros presos en toda Latinoamérica, señor licenciado Santos, deben trabajar, deben devengar, deben acordarse que tienen familias afuera. El castigo para un delincuente es el trabajo. Y cuando ese delincuente salga, cuando Juan Constantinopla salga, cuando usted y yo veamos a esos delincuentes que han salido, esos ya no son parias de la sociedad, son personas útiles, que están generando trabajo, que están generando empleo, que están poniendo su capital para que el país se desarrolle, para que la región salga adelante. ¿Existen soluciones? La pregunta es, porque yo le he mandado muchas ocasiones al anterior presidente Moreno, al presidente Lasso, la inquietud radica, ¿por qué no se lo aplica? ¿Por qué les interesa tanto que estos grupos sigan manteniendo el status quo, señor licenciado Pedro Santos? Entonces, mire usted la génesis de dónde ha llegado y a dónde vamos, para eliminar, y usted decía muy claramente, los extranjeros, un extranjero no por ser extranjero es delincuente. Yo soy mexicano y no por ser extranjero soy
el delincuente, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Los extranjeros que no se encuentran en condición regular, debidamente catastrado por el Estado, deben ser expulsados. Es una medida. Otra medida viene dada por dejar de lado la dolarización sin que se convierta en una nueva reedición de la sucretización, ni mucho menos, sino que tengamos una paridad cambiaria con la moneda doméstica actual y que tengamos, por supuesto, una veeduría donde esté compuesta fundamentalmente por nuestros jovencitos en las universidades, porque sus hijos, mis hijos, etcétera, en las universidades todavía no se encuentran captados y plagados por la mala fe, por este tipo de circunstancias penosas de la corrupción y la ambición, y que ellos empiecen a evidenciar, a ver, Juan Constantinopla, tú fuiste delegado provincial, director provincial del Consejo Nacional de la Judicatura en tal periodo, entraste con este patrimonio y ahora tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus novios, etcétera, ¿cuánto tienen de patrimonio? Han incrementado ostensiblemente su patrimonio. Entonces, eso debe ser perseguible por el Estado. ¿Para qué? No solamente para los directores provinciales, para los jueces, para los fiscales, para los amanuenses, para todos los servidores de la función judicial, de tal suerte que cuando usted salga escogitado como juez, lo piense dos veces el momento que usted empiece a extorsionar a la población civil, porque estamos llegando al penoso evento, y Dios no lo permita, de que arrastremos jueces y fiscales por las vías de nuestras hermosas ciudades. Eso no lo podemos permitir, como no se puede permitir, señor licenciado Pedro Santos, que por ejemplo, en la zona centro del país, nosotros vemos cómo se toman la justicia por cuenta propia, y vemos, por ejemplo, la otra ocasión, será un mes, ingresa un individuo con un arma y procede a amedrentar a la dependiente. Y la mañetea, le insulta una serie de cosas y se roba los efectos de aquel negocio. El populacho lo coge, lo toma y automáticamente le empieza a ortigar y le empiezan a bañar, le empiezan a dar de latigazos. Y después le dicen, señor licenciado Pedro Santos, verá, no vuelva a robar porque le va a pasar esto o peor. Por favorcito, no vuelva a robar, oírame bien. Y le entregan a la policía. ¿Qué tiene que hacer el juez? Porque debe juzgar. Pero ojo, sale el defensor público y dice, momentito, nuestro derecho exige y establece que no se le puede juzgar dos veces a un delincuente por la misma causa. Como ya fue juzgado por la justicia indígena, ya no puede juzgarle usted, señor juez. Entonces, sale libre. ¿Le parece a usted eso justo, señor licenciado Pedro Santos? Un individuo, un delincuente que tiene que estar 5 años en la cárcel, con par latigazos, con par ortigazos, con par baldazos de agua helada, ya, se acabó. ¿Y eso qué lo dice? La Constitución de la República de Ecuador, que la aprobamos en el año 2008. Eso no es adecuado, pues. Eso no es justo. Tenemos que cambiar la Constitución. Se deben respetar las costumbres ancestrales, sí, pero el juzgamiento es potestad única, sola y exclusivamente del Estado ecuatoriano. Y la ley debe ser igual para todos, igual debe ser para todos. Los derechos deben ser igual para todos, Ludwig, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Como siempre, te agradecemos el tiempo que nos has deferido el día de hoy. Muchísimas gracias, señor licenciado Pedro Santos. Gracias. Bueno, pudieron escuchar al doctor Ludwig Álvarez. Aquí, dale like y comparte. Los temas penales y este modelo Bukele, que muchos lo consideran como algo novedoso, como algo muy bueno, realmente es muy cuestionable. Y es que se cuestiona de que las mismas cifras que están mostrando a nivel internacional, donde supuestamente los niveles de violencia habrían disminuido en la República del Salvador, no son tan así. Hay mucha manipulación de datos, hay de hecho una lucha entre lo que dice el gobierno nacional y lo que dicen los medios de comunicación.